El maestro le dijo a la gente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Al encontrarlo una persona, vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, vende lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y al encontrar una perla de mucho valor, vende lo que tiene y la compra. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. El reino es el mayor valor en la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 27 de julio, año 2022. Si quisiéramos pensar en los tesoros en la vida cristiana, encontrar a Dios en la vida, por ejemplo, es un tesoro. Y podríamos aprovechar la temática que nos regala la palabra de Dios para este día, hablar de un tesoro que se llama el reino de Dios. Dios es un tesoro y encontrarlo a Él, haber encontrado el mayor tesoro en la vida cristiana, en la vida de fe. La palabra de Dios también es un tesoro impresionante. ¿Cómo entender el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Un espacio, una manera de ser, una manera de pensar. Lo que Dios le está ofreciendo a la humanidad, le está ofreciendo el reino. A lo que vino el Hijo de Dios aquí a la tierra, a presentar el reino de su Padre Celestial. Entonces Dios quiere que sean los valores los que dirijan, perfeccionen la vida de cada persona, de la persona que es creyente, de aquel que es un discípulo, de una persona que es consagrada, de cada persona que desee servirle a Dios. Entonces los valores del reino le van a servir mucho a una persona para ser un excelente discípulo de Jesús de Nazaret, y hará mucho bien esa persona en la sociedad. Pueden existir muchos valores, claro, y son muy útiles para cumplir la misión. Hablemos de valores, por ejemplo, la tolerancia, la generosidad, la justicia, la solidaridad, la fe, el amor, el respeto, la honestidad. Las personas debemos conservar una escala de valores. Quien no cultiva valores no logra éxito en su vida. Cuando una persona encuentra un tesoro, entonces lo piensa desde el valor. Y hay dos personas que encontraron un tesoro y se da cuenta la primera persona que allá hay un valor, allá hay un tesoro. Entonces va y compra el campo, vende lo que tiene y compra el campo. Y la otra persona también se da cuenta que encontró un gran valor para su vida. Entonces la persona hace lo mismo, vende lo que tiene y compra esa perla fina. Entonces, ¿cómo no entender la palabra de Dios? ¿Cómo aprender a darle a Dios lo que es de Dios? Una persona no le puede exigir a Dios lo que no ha puesto de su parte. Uno no puede esperar de Dios lo mejor cuando Dios no ocupa un lugar especial en el corazón, en la mente, en la conciencia de esa persona. Entonces hay que aprender a descubrir el reino de Dios. El reino es el mayor valor en la vida de los discípulos que empezaron a predicar el reino de su maestro. Y será tan importante el reino que un discípulo vende lo que tiene para tener ese reino. Será tan importante el reino de Dios que se somete a las reglas de juego de su maestro.
Si un maestro le dice a su discípulo, el que quiera seguirme, que se niegue, que tome la cruz y que me siga, pues hombre, él hace todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo. Eso significa que para esa persona Dios está por encima de cualquier otra realidad. Quien no sabe administrar los bienes en orden al reino de Dios, entonces no va a lograr ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret. No lo va a lograr, porque se trata es del reino de Dios, y todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es administrar, es poner una escala de valores, es elegir el valor oportuno para poder servirle a Dios en una sociedad. El reino de Dios, siendo el primer valor en la vida de un discípulo, es la manera como Dios propone un sistema de vida que se prolonga hasta la eternidad. Por ejemplo, las bienaventuranzas son un excelente programa de vida según el espíritu del reino de Dios. Entonces la persona puede encontrar allí un valor, las bienaventuranzas. Y según la Sagrada Biblia, el reino de Dios se traduce en actitudes y respuestas a las personas que conviven en una sociedad. Por ejemplo, acoger a los pecadores, ese es un buen valor que enseña la Biblia. Respetar a los demás es una buena convivencia social. La fraternidad, tener a todos como hermanos, evita el odio y la persecución. La caridad y la misericordia, todos esos son valores. Son virtudes, son gracias que hay que pedirle a Dios. Dios quiere una vida digna y sana para los que están en el reino de Dios. Así que una persona que aspire mucho a vivir según el reino de Dios no puede hacer lo contrario. La Santa Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y así lo entendió un apóstol que se llama San Pablo, y en su primera carta a los Corintios capítulo 6, el apóstol plantea el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios y su justicia. Entonces la voluntad de Dios es su propio reino. Y el reino será de aquellos que logren ser humildes delante de Dios. De todas aquellas personas que logren corregir sus debilidades para agradarle a Dios y para servirle mejor a los demás. ¿Para qué corrige uno los defectos que uno mismo tiene? Para servirle mejor a una sociedad. Para no hacer sufrir a los demás. Te corriges de tus defectos y no haces sufrir a las demás personas. Toda la persona que haga la voluntad de Dios entrará en el reino de Dios. Repitamos esa frase tan interesante del capítulo 7, verso 21, en el Evangelio según San Mateo. Toda persona que haga la voluntad de Dios logrará entrar en el reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.